Y si la realidad palpable que tus sentidos juran como inmutable fuese, en esencia, una proyección ilusoria, un holograma vibratorio orquestado por fuerzas que operan fuera del espectro de tu percepción cotidiana, ¿qué precio pagarías por descorrer el velo de Maya y contemplar la arquitectura somática del universo, sabiendo que esa gnosis te etiquetaría instantáneamente como hereje ante el canon establecido? Este no es un mero relato, es una convocatoria iniciática a la fractura de la prisión mental que ha sido erigida capa tras capa, generación tras generación, diseñando humanos que crecen de la punta de la consciencia hacia el barro, pero que están condicionados a creer que solo la materia densa es real. La sabiduría ancestral, esa biblioteca sellada con los sigilos del olvido, siempre ha mantenido que somos artífices de nuestro propio cosmos interno y, por extensión, co-creadores del externo. Sin embargo, en el tránsito del siglo XX, un conocimiento crucial, el poder vibratorio de la vida, la autosanación inherente al diseño biológico, fue brutalmente extirpado de la conciencia colectiva. Estamos a punto de descender a las profundidades donde reside la verdad censurada, aquella que un científico japonés, Michio Kushi, se atrevió a testificar en 1999 ante los altos templos del poder, revelando la fragilidad de la materia y el potencial ilimitado de la intención humana. Esta revelación no solo fue silenciada, sino que encendió la alarma en aquellos que se benefician de la enfermedad y el desconocimiento. Prepárate para entender cómo la física cuántica, con su danza de partículas subatómicas que colapsan en realidad solo bajo la mirada del observador, confirma la estructura energética que los sabios taoístas codificaron milenios atrás en los tres tesoros, los crisoles de nuestra vitalidad, emoción y espíritu. Nuestra misión hoy es recuperar los fragmentos dispersos del espejo roto de la verdad. Uniremos los hilos que conectan la supresión médica de 1910, cuando el informe Flexner redefinió la medicina para favorecer el monopolio químico, con la sabiduría arcana de los Dantians, nuestros centros vitales que la neurociencia actual apenas comienza a validar. Veremos cómo el desequilibrio, lo que percibimos como enfermedad física, es meramente el eco tardío de una disonancia que se gestó primero en los cuerpos sutiles, los planos etéricos del pensamiento y la emoción. Este camino exige más que simple curiosidad, demanda valor, pues la verdad es una espada de doble filo que primero decapita las ilusiones internas. La iluminación que buscamos es la capacidad de operar nuestra propia biología, de hacer circular la energía vital a través de la órbita microcósmica, revitalizando el Jing, equilibrando el Qi y expandiendo el Shen, invirtiendo la caída de la consciencia para elevarnos hacia nuestro diseño original, ese humano maestro que manipula las frecuencias en lugar de ser manipulado por ellas. La palabra, la intención, el alimento que consumes, todo es vibración, y el dominio de estas frecuencias es la llave maestra para controlar tu realidad. Que la intención sea un faro. Antes de que las puertas del conocimiento proscrito se abran y comencemos el desmantelamiento de las ilusiones que nos definen, decreta tu voluntad en el éter digital para alimentar esta frecuencia y demostrar que la búsqueda de la luz no ha muerto. Otorga tu me gusta, suscríbete al canal si esta es tu senda ineludible, y graba en el altar de los comentarios la sagrada afirmación que sella tu pacto con lo desconocido. Yo busco la verdad. Iniciamos ahora la transcripción del primer acto. La inversión primordial del ser no es una metáfora mística, sino la descripción precisa de nuestra orientación biológica y psicológica actual. El humano invertido camina sobre las manos del espíritu y los pies de la materia, confundiendo el reflejo con la fuente, buscando eternamente la plenitud fuera de sí mismo, en las estructuras que han sido meticulosamente diseñadas para mantener la sed. Hemos permitido que el consumo voraz y la validación externa sustituyan la generación interna de energía y propósito, invirtiendo el flujo natural del Jing, que debería ascender y transmutarse, permitiendo que se drene hacia las raíces inferiores, hacia el miedo, el apetito desmedido y la reproducción inconsciente. Esta inversión se manifiesta primero en el aliento, superficial, cortado, incompleto, un mecanismo de supervivencia en lugar de un ancla de conciencia. El centro de mando ha sido desplazado. El humano maestro opera desde el corazón y el cerebro superior,
sincronizando los campos toroidales, pero el humano invertido ha entregado el cetro al abdomen inferior, el asiento de las emociones reactivas y la preocupación material. Así, el campo energético se debilita y el control se vuelve trivial, pues un sistema que opera en déficit perpetuo siempre buscará una solución externa, una muleta o un parche químico para compensar el vacío interno. Hemos aceptado la cesión de nuestra autoridad biológica, la entrega de la llave maestra de la autosanación, bajo la promesa ilusoria de seguridad y especialización. Este es el nexo crítico que conecta la inversión energética personal con el control sistémico. El control no se establece mediante la fuerza bruta, sino mediante la ingeniería de la necesidad. Si logran convencerte de que tu cuerpo es una máquina aleatoria, propensa al fallo y que requiere un experto externo para su mantenimiento, la soberanía sobre tu propia existencia se ha perdido irrevocablemente. El informe Flexner de 1910 es la piedra angular de esta expropiación. Financiado por los gigantes industriales, la Fundación Rockefeller y Carnegie, este informe no fue una evaluación desinteresada de la educación médica. Fue una maniobra estratégica para consolidar el poder bajo un paradigma químico. Flexner, sin ser médico, dictó que solo la medicina alopática, aquella basada en la patente de drogas sintéticas y la intervención agresiva, sería considerada ciencia legítima, asegurando la financiación universitaria solo a aquellas escuelas que se alinearan con el nuevo modelo petroquímico de salud. Este es el punto de virada que lo cambió todo. El monopolio médico que conocemos hoy no surgió de la superioridad científica, sino de la supresión económica brutal. La homeopatía, la osteopatía, la quiropráctica, las terapias vibracionales y herbales, toda práctica que potenciara la autocuración y que no generara dependencia farmacéutica, fue deliberadamente desmantelada, desacreditada y ahogada financieramente. Este acto fue el verdadero cisma, donde la salud dejó de ser un estado de equilibrio interno alcanzable por el individuo y se convirtió en una mercancía administrada por el cártel del dolor, un negocio basado en la cronicidad. Este sistema nos obliga a invertir la ecuación de la vida. En lugar de buscar la causa en la disonancia energética o emocional, buscamos el alivio sintomático en la pastilla, el bloqueo químico que enmascara el grito del cuerpo. La enfermedad, según el dogma Flexner, es un evento aleatorio que requiere un agente externo para su corrección, nunca un reflejo de nuestra alineación con los principios universales. Nos han quitado el lenguaje sutil de la energía, dejándonos sordos a las frecuencias que nos sanan. Pero la respuesta a la inversión primordial y al monopolio es la recuperación de la alquimia interna, la activación consciente de la órbita microcósmica. Esta órbita no es un concepto esotérico abstracto, sino el circuito energético primario que unifica el microcosmos corporal. Es la ruta sagrada que conecta el canal del vaso gobernador, Dumai, ascendiendo por la espina dorsal, el canal Yang, con el canal del vaso de la concepción, Renmai, descendiendo por el frente, el canal Yin. La activación deliberada de esta órbita es el acto supremo de soberanía biológica, el método para trascender la dependencia impuesta. Cuando el circuito está sellado y el flujo es constante, el Yin, esencia primordial, se recicla sin pérdidas, se transforma en Qi, energía vital pura, y asciende para nutrir el Shen, el espíritu, la conciencia superior. Este proceso no solo previene la enfermedad, sino que invierte el proceso de degeneración y senescencia. La verdadera sanación es la capacidad de mover esta energía en un ciclo continuo, de fundir las fuerzas del cielo y la tierra dentro del núcleo del cuerpo. Cuando esta circulación se interrumpe, por trauma, mala dieta, respiración invertida o control mental, la energía se estanca, creando los bloqueos que eventualmente se manifiestan como patologías. El sistema nos quiere estancados para que seamos predecibles y dependientes. La órbita nos libera para que seamos autosuficientes e impredecibles ante el control. Dominar la órbita microcósmica es recuperar el manual de instrucciones que fue confiscado. Es transformar el cuerpo de un mero receptor de impactos ambientales y químicos en un generador autorregulado de alta frecuencia. Es la llave maestra para salir de la matrix del dolor y la escasez biológica.
demostrando que somos farmacias internas perfectamente equipadas que no necesitan la intervención del mundo invertido. El siguiente paso en esta revelación exige que miremos directamente a la mecánica de esta autogeneración. Cierre los ojos un momento. Perciba su respiración, la energía sutil que asciende y desciende por su tronco. Siente el flujo de vida como un río infinito o como un estancamiento. Pregúntese con honestidad brutal: ¿he entregado mi autoridad sobre mi templo corporal a un sistema externo que se beneficia de mi enfermedad? Deje que esa pregunta resuene en el vacío interior. El humano invertido es una criatura cuya arquitectura energética ha sido deliberadamente subvertida para garantizar su sumisión. No hablamos solo de errores posturales o dietéticos, sino de un diseño sistémico que asegura que su atención, su aliento y su energía vital fluyan hacia el exterior, hacia la dependencia y la disipación, en lugar de circular internamente para la autosostenibilidad. Esta inversión comienza con la respiración, el aliento de vida, el humano respirando hacia arriba, superficialmente, atrayendo la ansiedad al pecho, en lugar de anclar el espíritu en el centro inferior de voluntad. Esta dislocación energética se traduce en la cesión de la soberanía. El fuego interno del plexo solar, que debería arder con voluntad y dirección, se extingue, obligando al individuo a operar constantemente desde los centros inferiores de supervivencia o desde los centros superiores de fantasía abstracta, desconectado de la realidad encarnada. Es un estado de constante desequilibrio, donde la energía se escapa por la coronilla y la base, impidiendo la acumulación necesaria para la manifestación consciente y la sanación espontánea. La herramienta principal de esta inversión es la distracción y la saturación sensorial, que impiden la introspección silenciosa. Si el ser humano pudiese permanecer quieto lo suficiente para sentir el verdadero flujo de su propia energía, la ilusión del control externo colapsaría instantáneamente. Por ello, el sistema inunda la conciencia con ruido, con miedo proyectado y con falsas emergencias, manteniendo el campo vibratorio en una frecuencia de reacción en lugar de creación. Hemos sido programados para considerar la enfermedad como un ataque aleatorio o un fallo genético, nunca como la lógica consecuencia de un flujo energético invertido y la acumulación de toxinas emocionales y químicas. Esta perspectiva nos obliga a buscar la solución fuera de nosotros, a entregar nuestra autoridad biológica a sacerdotes especializados en patología que jamás estudiaron la sanación integral del espíritu o la circulación del ki. El punto culminante de la inversión reside en la creencia de que otro tiene la llave de nuestro bienestar. Esta creencia no es natural. Fue meticulosamente inculcada a través de la ingeniería social que consolidó el monopolio de la salud, el informe Flexner. Este documento no fue una simple actualización curricular. Fue el martillo que destrozó toda aproximación a la medicina que promovía la independencia del paciente. La fecha crítica es 1910. El informe Flexner, financiado por intereses que buscaban establecer la supremacía de la farmacología basada en derivados del petróleo y la cirugía invasiva, actuó como un filtro draconiano. Expulsó a la homeopatía, la naturopatía, la medicina energética y la herbolaria de las universidades, quemando bibliotecas enteras de conocimiento que honraban la capacidad innata del cuerpo para autorregenerarse sin dependencia química constante. El giro dramático, el punto de virada, que define la tiranía moderna, es que estas modalidades fueron erradicadas no porque fueran ineficaces, sino porque eran demasiado efectivas y demasiado económicas. La curación holística no genera consumidores crónicos, genera individuos soberanos. El objetivo del monopolio médico, cimentado en la visión industrial de Rockefeller, no era curar a la humanidad, sino gestionar la enfermedad como un flujo de caja perpetuo. La salud se convirtió en un producto patentable, no en un derecho inherente. Esta purga redefinió la enfermedad como una entidad a ser combatida con químicos, jamás como un desequilibrio de la fuerza vital. El médico, despojado de la sabiduría ancestral, se convirtió en un técnico especializado en diagnósticos reduccionistas, un agente de la industria farmacéutica cuya instrucción se enfoca en el manejo sintomático, no en la erradicación de la causa raíz energética. La consecuencia directa de Flexner es la criminalización de la autosanación. La soberanía biológica fue etiquetada como fraude o charlatanería.
asegurando que el humano invertido solo tuviera acceso a soluciones que mantienen el ciclo de dependencia, toxinas y paliación. La confianza en la farmacia interna fue destruida sistemáticamente durante un siglo. Aquí es donde la órbita microcósmica resuena como un acto de resistencia biológica y filosófica. Al reactivar el circuito de Ren-Mai y Du-Mai, el individuo rehúsa participar en el modelo flexneriano. Es la declaración energética de que el cuerpo no es una máquina defectuosa que necesita piezas externas, sino un sistema autorregulado de energía infinita. La órbita, al fusionar el fuego del corazón con el agua del riñón, disuelve los estancamientos emocionales y químicos que el sistema invertido utiliza para alojar la enfermedad. Es la respuesta física a la inversión mental, demostrando que la verdadera salud surge del flujo ininterrumpido de la energía vital, restaurando la conexión entre el cielo y la tierra dentro del microcosmos personal. Dominar la órbita microcósmica es recuperar el control del termostato interno. Es activar las glándulas maestras, la pineal, la pituitaria, el timo, que producen compuestos endógenos de sanación, vibración y regeneración que superan cualquier paliativo sintético. El cuerpo se convierte en su propia farmacia alquímica, inmune a las sugestiones de dependencia externa. Cuando el flujo se restaura, la programación del miedo, motor de la obediencia al monopolio médico, se desintegra. Se revela la verdad. La enfermedad crónica es la forma más rentable de esclavitud. La órbita es la llave para salir de la matrix de la enfermedad y la escasez biológica, demostrando que el humano soberano es inherentemente, irremediablemente, sano. Cierre los ojos y perciba la columna vertebral, desde el coxis hasta el ápice de la cabeza. Imagínese que la luz de su conciencia es la energía que fluye libremente a través de esos canales. Pregúntese con absoluta honestidad, ¿a quién he entregado mi autoridad médica? ¿Sigo honrando un sistema que se beneficia de mi estancamiento? ¿O estoy listo para reclamar mi farmacia interna y mi derecho a un flujo ininterrumpido de vida? Deje que esa pregunta encienda el fuego en su vientre. Hablemos ahora de la arquitectura interna que la medicina hermética, anterior a la fragmentación moderna, siempre conoció: los tres tesoros, o Sanbao, Jing, Qi y Shen, la trinidad que define la existencia humana. Estos no son conceptos metafísicos abstractos, sino centros de resonancia electroquímica y neuroendocrina, denominados los dantians, que actúan como calderos alquímicos y transformadores de energía. El cuerpo, visto desde esta perspectiva soberana, no es un mero agregado de órganos disfuncionales, sino un sistema integrado de flujo constante, diseñado para la inmortalidad biológica y la plena conciencia. Siempre que estos tres centros operen en perfecta sincronía. Desactivar o desarmonizar uno de ellos es la raíz etiológica de toda patología, pues rompe el circuito de regeneración natural, permitiendo que las fisuras energéticas se manifiesten como dolencias crónicas que el sistema convencional solo palía superficialmente. El dantian inferior, ubicado 2 pulgadas bajo el ombligo, es el repositorio de Jing, la esencia original, análoga al capital genético y la vitalidad estructural que heredamos y que gestionamos día a día. Es el almacén de la energía primordial, el motor de la médula ósea y el sistema reproductivo, la fuente de la resiliencia física y la longevidad. La neurociencia moderna lo observa en la densidad de las conexiones nerviosas del plexo solar y el sistema nervioso entérico, nuestro segundo cerebro, que regula no solo la digestión, sino también gran parte de la respuesta emocional y la toma de decisiones instintivas. Cuando Jing se agota por el estrés crónico, la dieta tóxica o la promiscuidad energética, el sistema se queda sin cimientos, manifestándose en fatiga adrenal, infertilidad y enfermedades autoinmunes. Es el colapso en la base misma de la soberanía corporal, la rendición a la entropía acelerada. El dantian medio, centrado en la región del corazón y el timo, es el crisol del Qi, la energía vital en movimiento, la fuerza dinámica que modula la función cardiovascular, respiratoria e inmunológica. Es el puente entre el cuerpo físico denso y la conciencia superior, el asiento de las emociones genuinas. La cardiología ha comenzado a validar, mediante la variabilidad del ritmo cardíaco, HRV,
y la existencia de neuronas sensoriales en el corazón, que este órgano es, de hecho, un cerebro emocional primario con capacidad de enviar más señales al cerebro craneal de las que recibe, definiendo nuestro estado emocional. Sin embargo, este conocimiento revolucionario, que nos obliga a integrar la emoción como fuente de salud o enfermedad, QI, es sistemáticamente minimizado por la estructura médica predominante, la cual prefiere tratar la manifestación del desequilibrio cardíaco y la insuficiencia inmunológica con intervenciones invasivas y farmacológicas, en lugar de abordar la gestión energética y emocional, que es la verdadera causa del bloqueo en este dantian crucial, perpetuando así la dependencia del paciente. Finalmente, el dantian superior, alojado en el centro craneal, entre la pituitaria y la glándula pineal, es el domicilio de Shen, el espíritu o la conciencia trascendental. Shen es la manifestación de nuestra conexión con el campo unificado de información, la llave para la intuición profunda, la creatividad y la percepción de la realidad más allá de los 5 sentidos. La medicina esotérica siempre supo que la pineal, activada por el flujo ascendente de Yin y Qi, es la antena que decodifica la verdad y produce compuestos endógenos, como la dimetiltriptamina, DMT, facilitando estados de conciencia expandida y sanación profunda. Cuando Shen está disperso, vivimos en un estado de distracción perpetua y ansiedad superficial. Es el desequilibrio moderno por excelencia, exacerbado por la contaminación electromagnética y la calcificación dietética de la pineal, condiciones impuestas que aseguran que el humano permanezca en un estado de sueño, desconectado de su potencial divino, y por ende, dependiente del dogma materialista y la píldora que promete paz química. La verdadera maestría de la salud no reside en la disección de síntomas aislados, el error fundamental del monopolio médico, sino en la unificación y la circulación ininterrumpida de estos 3 tesoros. Cuando Jing está fuerte y arraigado, Qi es abundante y fluye sin obstrucciones, y Shen está claro y enfocado, se produce la ósmosis de la inmortalidad biológica. El cuerpo se transforma de una estructura de carbono a una estructura de luz y vibración superior. Entender los dantians no es solo anatomía energética, es una práctica alquímica diaria. Es el reconocimiento de que la energía vital no solo debe ser conservada, sino intencionalmente circulada a través de la órbita microcósmica, el sendero sagrado que estudiamos antes. Ignorar esta circulación intencionada es como poseer una vasta fortuna y dejarla estancada en una bóveda, volviéndose inútil y oxidada. Este es el mapa para salir de la prisión biológica que nos han enseñado a aceptar, reclamando la inherente sanación que la ciencia del espíritu siempre prometió, liberándonos del yugo de la enfermedad programada. Ahora, localice el centro de su pecho, justo en el dantian medio. Sienta cómo el aire entra y sale, suavemente, expandiendo ese centro. Con la máxima sinceridad, pregúntese, ¿qué tesoro he descuidado más en mi vida reciente? ¿Mi base, Jing, mi vitalidad emocional, Qi, o mi claridad mental y espiritual, Shen? Permita que la respuesta surja desde el silencio. ¿Y qué pequeña acción concreta puedo realizar hoy para honrar ese centro olvidado, reactivando la alquimia interior que me pertenece por derecho divino? La primera gran revelación de este acto segundo es la del humano invertido, el ser que vive con su centro de gravedad energética volcado, extrayendo recursos del futuro en lugar de nutrir el presente. Este es el estado programado, un sistema que consume Jing, esencia primordial, a través de la gratificación instantánea, el estrés crónico y una sexualidad sin intención trascendente o alquímica. Se nos ha enseñado a mirar hacia afuera, a exteriorizar la energía que debería estar circulando y sublimándose internamente para la regeneración continua del cuerpo sutil. La inversión se manifiesta físicamente en la fatiga adrenal constante, la degeneración celular acelerada y, crucialmente, en la disfunción intestinal. El sistema entérico, nuestro segundo cerebro y sede física de la base de la vitalidad, está constantemente agredido por químicos, frecuencias tóxicas y una dieta industrializada y desvitalizada. Al ignorar la conexión intrínseca entre la salud del intestino y la base de Jing,
Debilitamos el ancla biológica que soporta el ascenso y la pureza de Qi y Shen. Sin esta base arraigada y robusta, la estructura superior del ser inevitablemente colapsa bajo la presión vibratoria del entorno. La emoción es el motor de esta inversión y el arma favorita del sistema. El miedo, la ansiedad, la culpa impuesta y la ira crónica actúan como drenajes energéticos directos y constantes, forzando al cuerpo a entrar permanentemente en un modo de supervivencia que quema el combustible esencial, Jing, a una velocidad catastrófica. El humano invertido utiliza estos estados reactivos para justificar su inercia y su falta de autonomía, creyendo falsamente que la acción debe nacer de la tensión y el desequilibrio, cuando la verdadera acción alquímica surge de la quietud profunda y la acumulación estratégica de esencia. El verdadero terror de esta inversión no es meramente individual, es intrínsecamente sistémico y premeditado. La civilización moderna está diseñada milimétricamente para mantenernos en este estado de inversión crónica, consumiendo intencionalmente nuestra reserva vital para alimentar un motor económico y social que solo prospera y solo se sostiene mediante la enfermedad crónica, la dependencia externa y la perpetua búsqueda de estímulos. Esta dependencia no es una falla de diseño, es el diseño maestro ejecutado con precisión fría. Es la arquitectura de la fragilidad biológica. Este diseño nos lleva inevitablemente al control absoluto de la salud y la soberanía del cuerpo. Si la sanación fuera inherentemente interna, holística y completamente autosuficiente, si el ser pudiese regenerar su propio Jing, el sistema de control médico y farmacológico colapsaría instantáneamente. Aquí es donde la arquitectura de la enfermedad organizada entra en juego, una estructura que se oficializó en un momento histórico preciso, redefiniendo qué es realmente curación y, lo más importante, quién tiene derecho divino a practicarla o poseerla. ¿Qué mecanismo institucional cristalizó y protegió esta dependencia, sellando la exclusión del conocimiento ancestral? El informe Flexner de 1910 no debe ser visto como un simple ajuste curricular. Fue el golpe de estado más efectivo en la historia del ámbito de la salud y la conciencia humana, financiado directamente por intereses industriales gigantes, especialmente aquellos ligados a la petroquímica, Rockefeller, y, subsecuentemente, la farmacéutica. Este informe erradicó sistemáticamente las escuelas de medicina natural, homeopatía, naturopatía y herbología que prosperaban en Norteamérica. Estas instituciones promovían la autogestión de la salud y el uso de remedios no patentables, una amenaza inaceptable para el modelo emergente. La coartada perfecta fue la estandarización, bajo un rigor científico de corte materialista. La realidad oculta fue la eliminación despiadada de toda competencia que ofrecía soberanía y autonomía sobre el cuerpo. Al consolidar la educación médica bajo un modelo puramente centrado en la patología y la intervención química o quirúrgica, un modelo que ignora la energía vital, Qi, y la esencia, Jing, se aseguró que la única solución para el Jing agotado o el Qi estancado fuera siempre externa, costosa y controlada, nunca interna y gratuita. Este monopolio cimentado creó la trampa farmacológica moderna. Los síntomas directos de la inversión, fatiga, ansiedad, insomnio, dolor crónico, se transformaron inmediatamente en diagnósticos rentables que exigen medicación de por vida, sin abordar jamás la causa raíz, la desconexión profunda del ser con su circuito energético superior. La medicina hegemónica se convirtió en la ingeniería de mantenimiento del humano invertido, no en la herramienta para su trascendencia, lo que la convierte en el carcelero de la vitalidad. El objetivo profundo y difícil de aceptar no es la erradicación total de la enfermedad, sino su gestión controlada, su cronificación y su rentabilidad perpetua. Una población completamente sana, energéticamente autónoma y libre de dependencia es un peligro sistémico. El flexnerismo garantiza que la autoridad sobre la vitalidad permanezca fuera del individuo, consagrando el miedo a la enfermedad como el mecanismo de control social y financiero más potente de la era. Hemos identificado el problema central, la inversión, y hemos rastreado la estructura institucional que lo perpetúa, el monopolio médico flexneriano.
La única salida real a este laberinto de dependencia y enfermedad programada es recuperar la tecnología biológica y el circuito interno que desmantela el diseño del humano invertido. Necesitamos reactivar la ruta del poder, la tecnología milenaria de la órbita microcósmica. La órbita microcósmica, conocida en textos taoístas como el Sendero del Tao o el Círculo de la Ley, es la ruta principal de la circulación alquímica de Qi. Conecta sinérgicamente los vasos Ren, el canal frontal o Yin, y Du, el canal dorsal o Yang. Es el canal de comunicación y refinamiento entre los tres tesoros, garantizando que el Jing se transmute eficientemente en Qi y que éste nutra y estabilice el Shen. Al activarla conscientemente, revertimos la tendencia natural a la entropía, el estancamiento y la pérdida energética. Cuando el humano está invertido, la energía se dispersa por la periferia en actos reactivos, o se estanca dolorosamente en el dantian inferior, pudriéndose en esencia no transmutada. Al iniciar la órbita, forzamos el ascenso del agua renovada, Jing, por la columna, y el descenso del fuego purificado, Shen, por el frente, creando un circuito hermético de refinamiento interno. Esto no es solo una abstracción conceptual, es física energética aplicada. Es el termostato biológico que regula la temperatura y la presión vital dentro del cuerpo alquímico. La activación de este circuito requiere tres elementos fundamentales: la mente enfocada, Shen dirigiendo la intención, la respiración profunda, Qi moviendo la fuerza, y la quietud física, Jing arraigando la base. Debe sentirse la calidez ascendiendo por la columna, Du Mai, y la frescura y pacificación descendiendo por el frente del cuerpo, Ren Mai. Esta circulación constante y suave regenera los tejidos a nivel subatómico y, crucialmente, sella las fugas energéticas que el estrés y el miedo impuestos han creado. Es el antídoto directo al flexnerismo, pues transforma el cuerpo en su propia, inagotable farmacia. La maestría en esta práctica no reside en un solo evento dramático de meditación o en un retiro espiritual puntual, sino en la continuidad implacable. Circular la órbita, aunque sea brevemente, varias veces al día, reprograma el sistema nervioso autónomo, forzándolo a salir del modo de lucha o huida. Esto es lo que significa, en términos prácticos, reclamar la soberanía biológica, hacer que la energía vital trabaje para la ascensión y la autodeificación del ser, y no para su lenta entropía o el beneficio de una estructura externa. La órbita microcósmica es, por lo tanto, el puente ineludible entre el caos externo programado y el orden interno inmutable. Al dominar la ingeniería de este circuito, nos liberamos definitivamente del yugo de la enfermedad inducida y nos convertimos en el modelo del ser autosanador, el ser trascendente. Es el mapa final para la autodeificación biológica, el cierre de la herida abierta por la inversión social y la consolidación triunfal de los tres tesoros en su forma más pura. Tómese un instante. Coloque ambas manos sobre su dantian medio, justo en el centro del pecho. Sienta cómo ese centro, la sede de su vitalidad emocional y relacional, palpita con la consciencia del aquí y el ahora. Pregúntese ahora, no con el intelecto, sino con la víscera: ¿estoy operando actualmente como un humano invertido, entregando mi energía de forma reactiva, o estoy reclamando mi circuito de poder? ¿Y qué pequeña acción de activación de la órbita puedo integrar hoy para redirigir esa fuerza hacia mi propia regeneración esencial? Deje que la respuesta sea una semilla de fuego, una chispa de autonomía. Hemos transitado por el mapa de la inversión. Hemos reclamado el circuito interno de poder a través de la órbita microcósmica y hemos consolidado la soberanía biológica sobre la entropía programada. Ahora, solo queda un eslabón para sellar la alquimia y manifestar la trascendencia, la comprensión del poder vibratorio de la palabra. La palabra no es simplemente el vehículo de la comunicación social, sino la cristalización vibratoria de la frecuencia generada en los tres dantians. Es el punto de emanación donde la esencia, Jing, la energía, Qi, y el espíritu, Shen, una vez alineados y purificados por el flujo constante de la órbita, se proyectan sobre el éter, manifestando la realidad. El ser invertido utiliza la palabra para describir su limitación y su miedo.
actuando como un mero repetidor de la programación social. En contraste, el ser ascendido la utiliza como un martillo de creación, un decreto ineludible que obliga al campo cuántico a obedecer la geometría sagrada del intento puro. Cuando la órbita microcósmica fluye sin fricción, libre de las obstrucciones emocionales del plexo solar y de la dispersión mental del tercer ojo, la palabra que emerge del centro laríngeo es un mantra inaudible pero potentísimo. Cada sílaba emitida, consciente de la soberanía interna, lleva la carga del logos original, la frecuencia primigenia de la creación. La voz se convierte entonces en un instrumento de ingeniería molecular. Esto no es poesía, es física espiritual. Usted no habla acerca de la salud. Usted decrete la salud en la estructura de sus células. Usted no espera la abundancia. Usted vibra la abundancia a través de un lenguaje desprovisto de queja o carencia. Esta es la soberanía lingüística, la fase final de la autodeificación, donde el sonido se convierte en el principio activo de la realidad, anulando las narrativas externas de escasez y enfermedad que el sistema intenta imponer. El dominio de la palabra implica el dominio del silencio, la incapacidad de callar, el impulso constante de llenar el vacío con ruido. Es una firma del ser reactivo, del humano invertido que teme a su propia resonancia interna. La trascendencia nos enseña que solo cuando el dantián inferior está firmemente anclado en la tierra y el dantián superior se fusiona con el infinito a través de la meditación sobre la órbita, el silencio se vuelve fértil. Desde ese silencio profundo, la palabra brota como una fuente cristalina, cargada de la intención inmaculada, carente de la reactividad del ego o de la necesidad de validación externa. Es el lenguaje del ser maestro que ha trascendido la dualidad de la palabra superficial para acceder al poder del verbo manifestador. Esta es la diferencia crucial entre el sonido vacío y la vibración con poder. El ser invertido habla con el aire de los pulmones. El ser soberano habla con la esencia de su alma, canalizada a través del circuito energético perfeccionado. Es un sello final en el contrato cósmico que firmamos con nuestra propia divinidad. Al purificar la palabra, purificamos nuestro destino. Si su cuerpo es un templo y la órbita es la llave para encender la luz de ese templo, entonces la palabra es el cántico que resuena en sus cámaras sagradas, determinando la calidad de la adoración interna. Deje de usar su lengua para registrar el caos externo. Comience a usarla para comandar la perfección interna. La iluminación final reside en reconocer que somos seres de resonancia. La palabra es el puente que une la verdad interna, la paz, la salud, la integridad de la órbita, con la experiencia externa. La ascensión no es un evento futuro, es una modulación de frecuencia que ocurre en el instante en que nuestra expresión lingüística se alinea con nuestra más alta verdad vibracional. El fin de la inversión es el inicio de la proclamación. Proclame su integridad, decrete su soberanía y observe cómo el universo se pliega ante la voluntad de un ser que finalmente ha aprendido a hablar el lenguaje del fuego creador, sin titubeos ni concesiones a la mediocridad programada. La palabra es el mapa, la órbita es el motor y la soberanía biológica es el destino. La máxima soberanía no es cuánto control tiene sobre el mundo exterior, sino la pureza impecable de la intención que se filtra a través de su circuito interno, manifestada finalmente en la inquebrantable autoridad de su palabra. Considerando el poder de la proclamación, ¿qué patrón lingüístico de limitación o carencia que usa a diario está listo para desmantelar y reemplazar con un decreto de poder absoluto en las próximas 24 horas? Si esta verdad ha resonado en las profundidades de su ser, si ha encendido el circuito de poder dentro de usted, conviértase en un guardián de esta sabiduría. Comparta este mensaje como un acto de servicio cósmico para despertar a otros guardianes. Suscríbase ahora y active la campana sagrada de notificaciones para asegurar que su conciencia esté permanentemente sincronizada con los portales de la verdad trascendente que revelamos. La ascensión nunca se detiene. Hemos reclamado el cuerpo y la palabra. Ahora debemos asegurar la mente superior. Haga clic inmediatamente en el próximo portal, título do próximo vídeo, para continuar su integración.
El portal está abierto solo por un momento. La procrastinación es una forma sutil de inversión. Asegure su lugar en la siguiente fase de la expansión.